¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a antilavadodedinero.com. En esta oportunidad me acompaña desde Colombia Esteban Tobón. Él es contador público titulado en la Universidad de Medellín con especialización en economía de la Universidad de los Andes. Es especialista en antilavado de dinero, certificado por la Asociación de Especialistas en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Por sus siglas en inglés, esta institución es conocida como ACAMS. Y tiene una maestría en gestión de riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos de España, auditor interno de calidad con conocimiento e implementación de modelos de riesgos no financieros. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero bursátil de Colombia y actualmente es socio fundador de la compañía As Riesgos, pero también está vinculado como consultor en riesgos no financieros de la empresa Risk Management. Como lo dije, él es Esteban Tobón. Bienvenido a antilavadodedinero.com. Muchas gracias, muy amable por la presentación. Aquí estoy ansioso, por no decir nervioso, con ganas de conversar un buen rato con usted. Así es. Bueno, en primer orden y leyendo un poco acerca de, digamos, lo que ha sido toda su formación y parte de su experiencia laboral, ha estado muy vinculado al área de riesgos. Entonces vamos a comenzar por definir y decirle a nuestros amigos de antilavadodedinero.com ¿qué es el riesgo? Porque pensando un poco en esta palabra, riesgo pudiésemos ver cualquier tipo de operación, cualquier acción que está sujeta a vulnerabilidad. ¿Es así? Sí, así es. Y generalmente uno toma la palabra riesgo como algo malo, pero de hecho la palabra riesgo también es vista desde una buena óptica y las empresas producen plata porque manejan bien esos riesgos que en teoría no son malos. Por ejemplo, el riesgo del cambio de una tasa de interés. Hay gente que gana porque la tasa sube o porque la tasa baja. O, por ejemplo, digamos, hay riesgos. Yo tengo el riesgo de ganarme la lotería. ¿Sí? Eso es un riesgo muy bueno. Desafortunadamente o afortunadamente, en el tema de manejo de antilavado y en algunos riesgos específicos, tomamos siempre la definición mala de riesgos, entendida como lo entendía la ISO hace algunos años, que era la posibilidad o probabilidad de que algo malo ocurriera. ¿Sí? Ahora ya esa definición, digamos que evolucionó un poquito y ya está más enfocada como al efecto de la incertidumbre sobre la consecuencia de los objetivos. Entonces, si queremos hablar de riesgos y específicamente en lo que a nosotros nos compete, vamos a tomar esa definición, incertidumbre de cómo yo puedo conseguir los objetivos sabiendo que tengo algunos riesgos, como por ejemplo el tema del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Precisamente en este punto, una de las experiencias laborales o los trabajos que usted desarrolla tiene que ver con la elaboración de estos manuales de procedimiento. Inclusive, previo a nuestra entrevista, habíamos estado conversando acerca de las normas ISO y cómo pudiésemos engranar o explicar la elaboración de un manual, ¿verdad? Para ser puesto en práctica en la lucha contra el antilavado de dinero. O sea, ¿qué instituciones pudiesen estar utilizando este tipo de manual para, digamos, minimizar el riesgo del lavado de activos? Bueno, todas las empresas deberían, de hecho, por norma, digamos que hay como una obligación en los que no están de manera literal, está de manera intuitiva, que uno debe mantener como un manual, como un documento donde uno tenga los procesos o tenga escrito todo lo que uno va a hacer, ¿sí? Yo siempre, digamos que cuando estoy dando mis charlas, coloco el mismo ejercicio, pongo el mismo ejercicio cuando una persona del área comercial le preguntan, venga, ¿usted cómo le fue este mes? La persona dice, pues mire las cifras, mire los balances, y ahí usted se da cuenta si mi gestión fue buena o mala. Y efectivamente, cifras en negro le fue bien, cifras en rojo, pues hay un pao, hay un regaño para los comerciales. Cuando le preguntan al oficial de cumplimiento, ¿usted qué hizo este mes? El oficial de cumplimiento pues mira para arriba y dice, pues no, yo
yo capacité, yo hice, y no, se queda sin con qué responder a una pregunta tan importante, ¿sí? Y de hecho la gestión del oficial de cumplimiento a veces se ve como nublada por qué es lo que hace. Y yo pienso, ¿sí?, que una de las formas, digamos, de las estrategias es plasmar en un documento de una forma muy técnica todo lo que usted hace y todo lo que usted desarrolla para cuidar su compañía de que no sea utilizada para temas de LAFT. Y cuando usted elabora un documento como eso, un manual, tiene que pensar en que usted tiene que tener información que esté detallada, ordenada, sistemática e integral, ¿sí? Si usted cumple esas características de la información, que tenga el suficiente detalle, que tenga el suficiente orden, que sea sistemática. Cuando yo digo sistemática, significa que es primero el 1, después el 2 y después el 3. No es que esté sistematizada tecnológicamente, sino que tenga un orden lógico, ¿sí? Entonces, esa sistematicidad me da como un norte y como una forma de hacer las cosas. Y por último, que sea integral, o sea, que esté todo. Si tenemos esas características de información, va a ser muy bueno ese manual y no importa el sector, no importa el sector. Ahora, ¿qué debe contener un manual? Debe contener, además de esas características, debe contener unas buenas instrucciones, ¿sí? Unas buenas responsabilidades, porque este tema es de responsabilidades, entonces debemos ser muy claros cuál es mi responsabilidad como oficial de cumplimiento, como comercial, como gerente, como proceso. Entonces unas muy buenas responsabilidades y muy buena información de qué es lo que estamos haciendo. Y además esa información tiene que tener mucha claridad sobre cuáles son, digamos, las políticas, las funciones, los sistemas y los procedimientos. Si yo logro enmarcar de forma genérica en un manual, eso estamos del otro lado. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer a través de diferentes métodos y metodologías. Cuando se hace referencia al oficial de cumplimiento, ¿verdad? Que se le pregunta cómo podemos conocer cuál fue su gestión durante este mes y él empieza a divagar y tal vez a recordar qué hizo o qué dejó de hacer, pudiésemos hablar de que entonces existe un vacío en cuanto a metodología para lo que sería la medición o el rendimiento de un oficial de cumplimiento, de un funcionario. Yo pienso que más que vacío es como hacer un clic, ¿sí? Voy a cambiar su palabra vacío para hacer un clic porque digamos que las herramientas están dadas. Están las recomendaciones internacionales, ¿sí? Todos nosotros trabajamos con recomendaciones internacionales. Eso no se puede discutir y además sirven y ayudan mucho. De hecho las legislaciones locales de cada país siempre empiezan diciendo, mire, aquí está lo que usted tiene que hacer, pero además cúmplame con las recomendaciones internacionales. Entonces, ese es un buen ingrediente para lo que vamos a construir. Otro ingrediente es la legislación local, o sea, lo que dicen nuestros reguladores, a manera de léase y cúmplase, o sea, porque esa es la instrucción y esa es la norma. Y por otro lado, que es donde tenemos que hacer clic, están las normas de las metodologías y las técnicas, por decirlo de alguna manera, las normas ISO, puede que estén otro tipo de norma en otros países, pero nosotros aquí en Colombia estamos muy regulados, estamos digamos, muy compaginados, no regulados, porque esa palabra no cabe, eso es una recomendación, por las recomendaciones ISO, en este caso particular, la ISO 31000 y la ISO 31010. Entonces, reorganizo la respuesta porque he hablado un poco de todo. Si yo tengo una buena normatividad, que ya digamos que conocemos alguna a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, digamos que la legislación es buena, les faltan cositas, pero uno siempre le gusta criticar, pero es mejor coger lo bueno de lo que hay. Tenemos las recomendaciones que ahí están, además casi que las recomendaciones para nosotros también son ley, y tenemos la forma o la metodología que son las técnicas, y logramos hacer una buena combinación de esas tres cosas, ese vacío que tú mencionas o ese clip que yo menciono
no debería de estar por ahí rondando. Ok, cuando hablamos de las normas ISO, tendemos automáticamente a asociar las normas ISO para un procedimiento que nos da la garantía de que ese producto final es de óptima calidad. Y como usted bien lo decía, es algo que está sistematizado, paso 1, paso 2, paso 3. Pudiésemos llevarlo, Esteban, a un proceso como tal de un producto tangible. Pero en Claro. este caso que estamos hablando para lo que tiene que ver con la lucha del lavado, contra el lavado de dinero, lavado de activos, que pienso yo está más basado en una ética profesional, en la ética moral. ¿Cómo podemos describir esas normas allí, la 31.010, por ejemplo? Bueno, aquí hay muchas cosas y la idea es mostrarlo como lo más sencillo, porque en realidad de fondo, así sean muchas cosas, es sencillo. Cuando usted comienza a entender una norma o usted quiere digamos, mostrar un proceso que se hace en cumplimiento de una norma y que además el oficial de cumplimiento tiene, entre comillas, ese riesgo legal de que si no lo hace bien, pues puede ser como tildado o, entre comillas, visto como si estuviera queriéndole ayudar al que estamos combatiendo, ¿sí? Ajá. Entonces, yo sí procuro o yo sí invito a que la gente sea muy cuidadosa en escribe lo que hagas y hágalo como lo escribes, ¿sí? Entonces, cuando yo lo escribo y tengo unas herramientas como son las recomendaciones internacionales, tengo unas herramientas como es la misma norma y como las normas ISO, es cuestión de estructurarlo de una manera que sea fácil de que demuestre lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y de hecho, ojalá sirva para lo que debe servir, que es prevenir el lavado de dinero. Pero si lo hago de una forma estructurada, además de eso, que es como la ganancia, como la cereza del pastel, me sirve a mí para demostrar como oficial de cumplimiento que yo hice el procedimiento y voy a tratar de hacer como un ejemplo en el tema. Las normas me dicen a mí, mire, usted tiene que trabajar con un enfoque basado en riesgos. ¿Sí? Eso es lo que me dice la norma y para eso usted tiene que hacer un proceso de identificación, medición, control y monitoreo. Entonces le sueltan a uno 4 etapas bien importantes. Lo dice, listo, ¿con qué me como esto? ¿Esto cómo lo hago? Cuando voy a la recomendación internacional, la primera recomendación me dice, usted tiene que trabajar con un enfoque basado en riesgo. Ahí hay un clic, ¿cierto? Okay. Usted tiene que tomar, digamos, los riesgos, identificarlos, analizarlos y valorarlos. Entonces se dice, listo, ya tengo la norma que me obliga, la recomendación y además la nota interpretativa me dice cómo lo debo entender. Entonces voy a la ISO y miro que la estructura de la ISO está compuesta por un tema de contexto, un tema de valoración de riesgos que incluye la identificación, el análisis y la valoración, y además un tema digamos, de tecnología y otro que no recuerdo en este momento. Entonces veo que las tres hacen switch. Entonces, si cojo esta norma ISO 31000 y plasmo en el manual lo que debo hacer con esa misma estructura de yo cómo identifico, ¿sí? Entonces la identificación me dice, vea, haga 4 etapas, haga 4 procesos, búsquese una metodología de segmentación, aplique esa metodología de segmentación, búsquese una metodología de identificación y aplique esa metodología de identificación. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Váyase, busque metodologías de reconocido valor técnico. En este caso, la primera es una estadística y matemática que no se usa mucho en otros países, pero en Colombia, digamos que sí la trabajamos mucho. Y apenas tenga todo listo, apenas usted entienda su entidad, por favor, búsquese una metodología para identificar riesgos. ¿Y dónde están esas metodologías? Esas metodologías están en la ISO 31010. Hay 40
47 metodologías, 46, 47, me falla la memoria, en la ISO 2019, en la actualizada, porque antes eran más poquitas, y fuera de la ISO hay N más. O sea que si yo, para concluir su pregunta, si yo tengo dificultades para demostrar qué es lo que yo estoy haciendo en mi proceso, o si lo hice, cómo lo hice, y si lo hice bien o lo hice mal, para que las personas no tengan duda yo de qué lado estoy, pues nada mejor que tomar esa ayuda que ya tenemos. Es cuestión de hacer clic, como lo dijimos en la anterior pregunta, es tomar la información que necesito, los datos que necesito y escribirlos como los necesito. Ya no me voy a alargar más, qué pena. No, tranquilo, que está muy interesante. Además que hay que explicarlo de esa manera, de la forma más sencilla posible. Esto es algo así como cuando uno habla con un médico, que le dice, Sí, por así favor, es. explíqueme lo que lo pueda entender en una terminología que sea, que todos lo podamos captar. Cuando estamos hablando de las regulaciones internacionales y por supuesto las regulaciones de cada país, Esteban, podemos hablar de cuál, digamos, sería, en el caso, por supuesto, del lavado de activos, hasta dónde puede llegar una ley de cada país que diga, de verdad, ya siento que en este caso específico que estamos tratando de contrarrestar, ya no tengo una ley en la que pueda ser mi paraguas, que me pueda cobijar, y debo pasar a instancias internacionales sin que eso choque una con la otra, o sea, una regulación internacional con una nacional. Vamos a conversar un poquito sobre el tema, pero que esto quede desde el punto de vista de la academia, pues ni más faltaba querer y respetar una o la otra, pues ese no es el objetivo. Ok. Porque lo menciono porque nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, hacemos mucho caso o trabajamos mucho con lo que son las leyes norteamericanas. Y me imagino que los países de Centroamérica y Suramérica, si es que todavía existe Centroamérica, yo creo que ya todo es Suramérica, trabajamos como con el mismo pensamiento y con la misma estructura, y a veces se dificulta un poquito. Bueno, yo corro listas, la famosa lista OFAC, la famosa lista Clinton, yo la hago porque me obliga la norma o porque me obliga una recomendación internacional o cómo lo hago. Entonces, a veces no es tan claro desde el punto de vista de la obligación normativa o desde el punto de vista de la recomendación internacional. A veces no hay una claridad total y la respuesta a esa opacidad o a esa dificultad está dada en que en la mayoría de las normas locales siempre se traen las recomendaciones internacionales. Entonces, casi siempre el legislador dice, usted me tiene que hacer A, me tiene que hacer B, me tiene que hacer C, pero también me cumple con las recomendaciones. Entonces, en un pasito normal, digamos que la rama encargada de legislar en cada país debería de haber tomado las recomendaciones, volver las normas internas y entregárselas a sus regulados para que, digamos que fueran ese gobierno el que funcionara como puente. ¿Sí? Y ahí habría una gran diferencia. Yo podría decir, esto es de allá y esto es de acá. Pero como las normas locales, además de hacer ese análisis, colocan un paragrafito que dice y cumplir con las regulaciones internacionales, pues lo mandan a uno a que se enfrente a todo eso. Entonces uno no sabe si le está sirviendo a uno o al otro. Uno sabe que lo tiene que hacer. Y por eso el mensaje es hágalo bien hecho, porque si le pregunta el de acá, usted le responde. Y si le pregunta el de allá, usted lo responde. ¿Cómo le debe responder? Con un idioma que todos le entiendan. Volvemos otra vez a las ISO, ¿sí? Volvemos otra vez al enfoque basado en riesgos. Esa respuesta, y para que todo el mundo la entienda, pienso yo que es muy subjetiva, ¿no? Sí. Precisamente porque, se pueden seguir los pasos tanto de la normativa interna como de las recomendaciones internacionales, pero ¿hasta qué punto es en realidad equilibrada, objetiva, sino que queda sujeta a la interpretación, vuelvo a decir, bien sea de la legislación interna o de una recomendación internacional? Bueno, acá
yo traté de darle la vuelta a la información para no ser muy directo en la pregunta, pero antes de mi insistencia, voy a tratar de hacer mi segunda salida. Estamos manejando riesgos. Y los riesgos tienen que ver con incertidumbres sobre un tema de objetivos, ¿sí? Y las incertidumbres no están claras. Las incertidumbres son eso, incertidumbres, ¿sí? Pero van sobre unos objetivos que en teoría sí están claros, ¿sí? Porque los objetivos de cada entidad deberían estar claros, o en una planeación estratégica, o en la cabeza del gerente, o en algún lado, pero tienen que estar claros, ¿sí? Ahora, esos objetivos están basados en creencias y expectativas. O sea, el que los hizo trató de pensar de la mejor manera y dijo, mi objetivo va a ser ganarme el 10% sobre el dinero que inviertas, o el 20%. Mi objetivo va a ser crecer a nivel internacional, y se trazó ese objetivo. Y ese objetivo es el que nosotros tenemos que cuantificar, o al menos desde el punto de vista de riesgo, cuantificar esa afectación. Entonces, partimos de una cosa que está en teoría bien definida, y entramos nosotros con ese tema de incertidumbre y tratar de cuantificar cuánto vamos a afectar esos objetivos. Ahora, para nosotros hacer ese trabajo de cuidar esa incertidumbre, nosotros ¿qué aportamos? Nuestro conocimiento, nuestra experiencia, los datos de la empresa y los análisis que hagamos. Ok. Y ahí es donde está el punto. Esa experiencia, esos datos y esos análisis dependen mucho del factor humano y del conocimiento que tengamos, ¿sí? Entonces, no va a ser muy específico. Y una cosa que va en contra de eso, o sea, que ya estamos un poquito fregados porque tenemos que tener experiencia, datos y análisis, y van a ser diferentes. También hay un componente adicional que se llama azar, ¿sí? Y es la suerte. Entonces, son 4 cosas que están en cabeza de un oficial de cumplimiento y que juegan un papel importante cuando le van a pedir, o le van a exigir cuentas o responsabilidades. Entonces, si nosotros, lo que nosotros hagamos, sea lo que sea, análisis de operaciones sospechosas, reportes, manuales, enfoque, lo que nosotros hagamos siempre va a estar como amarrado por esos sesgos, por esas desviaciones y por esos errores que cada quien manejamos, ¿sí? Y todo eso lo tenemos que mostrar bonito, lo tenemos que mostrar bien. ¿Por qué le cuento yo a usted todo eso? Porque cuando alguien viene a exigirnos una legislación nacional o internacional, ellos vienen con el manual de la norma en la mano, ¿sí? ¿Usted por qué no conoció al cliente? ¿Usted por qué no hizo debida diligencia? ¿Usted por qué no hizo tal cosa? No, yo sí hice, yo tal cosa, pero lo que yo hice está basado en esa experiencia, en esos datos, en esos análisis, y tienen mis desviaciones, y tienen mis errores, y tienen mis faltas de análisis. Entonces, cumplirle a todo el mundo se dificulta si yo no tengo claro, primero, como que el proceso que estamos haciendo de análisis de riesgo es un proceso de incertidumbre. Segundo, si ese proceso de incertidumbre yo no lo enmarco dentro de una buena técnica, vuelve otra vez y juega dentro de yo hago mis cosas como lo haría el mejor, o como lo harían las personas que lo saben hacer a través de procedimientos y técnicas que ya están documentadas en la ISO o en las recomendaciones, pues va a ser muy difícil atender esas legislaciones, y cualquiera que me pregunte, sea local o sea internacional, siempre va a haber el sesgo de la duda. Y desafortunadamente, a nosotros la duda nos mata, porque nosotros cuidamos un delito, ¿sí? Y el delito de lavado de activos tiene inmerso la intención. O sea, lava activos quien tenga la intención. Y si yo no soy capaz de demostrar que yo no tenía la intención a través de mis procedimientos, a través de mis documentos, a través de mis metodologías, pues el que me pregunta siempre va a querer estar como, venga, es que yo qué hago con usted, ¿sí? ¿Yo qué hago con usted? ¿A usted en qué lado lo pongo? ¿En los que ayudan o los que no ayudan?
Okay. Entonces, digamos que la respuesta está difícil por ese lado, pero si logramos enmarcar todas esas incertidumbres que nosotros tenemos, ¿sí? En tema de manejo de datos, de manejo de experiencia y de análisis de datos en las técnicas, yo creo que vamos a estar del otro lado. Yo creo que la logramos. Esteban, y en este caso, cuando se está hablando del manejo del riesgo, pues de la elaboración de manuales de riesgo, y tocamos precisamente el tema de la lucha contra el lavado de activos, estos resultados de la aplicación de estas metodologías, estas investigaciones, cuando finalizan, tienen que ir directo a un organismo de seguridad. En ese proceso de desarrollo, ¿ustedes van trabajando de la mano de algún organismo de seguridad o simplemente es un trabajo totalmente aparte? Esto es un trabajo unidireccional, de una sola dirección. Digamos que en la cadena, por decirlo de alguna manera, donde nosotros empezamos, los oficiales de cumplimiento son oficiales de prevención, ¿sí? Okay. Después vienen las entidades de análisis, las UAF o las UIAF aquí en Colombia, donde analizan la información. O sea, nosotros hacemos las cosas por prevención y control. Lo que nosotros, digamos, lo que nosotros hagamos, se lo entregamos a las unidades de información y análisis financiero. Ellas hacen análisis, ¿sí? O sea, ellos perfeccionan nuestro análisis. Nosotros hacemos un análisis interno, un análisis de nuestro cliente, de nuestro asociado, de nuestra contraparte. Tenemos una duda razonable porque nosotros no somos investigadores, ni más faltaba. Entonces, entregamos esa duda razonable a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, o a la UAF, como se llamen en cada país. Ellos analizan la información con mucho más datos, con mucho más herramientas, con mucho más juguetes, y cuando encuentran algo se lo pasan a la fiscalía. Okay. La fiscalía, aquí en Colombia, digamos que ellos sí hacen investigación. Nosotros no hacemos investigación, hacemos análisis. La UIAF no hace investigación, hace análisis. La fiscalía sí investiga y la fiscalía se la pasa a los jueces para que los jueces juzguen. Pero ese caminito siempre va en una sola dirección. A mí nunca me va a llamar la UIAF a decirme, ve, me sirvió tu reporte. O la fiscalía no me va a decir, ve, el reporte que usted le mandó a la OIAF, porque al fin y al cabo eso es un reporte, entre comillas, confidencial. Entonces, no, esa cadena no existe, debe romperse, pero siempre se debe cumplir. Nosotros somos desde el punto de vista preventivo, nosotros hacemos controles, los análisis los hacemos, ¿sí? Nosotros analizamos los datos, pero desde el punto de vista de si una operación es normal, inusual o sospechosa. Si es normal, no pasa nada. Si es inusual, tenemos que validar el por qué. Y si es sospechosa, la reportamos. No significa que haya una operación de lavado, ni más faltaba. Significa que a nosotros no nos cuadra, ¿sí? Pero pudiésemos citar un ejemplo, Esteban, de una actividad sospechosa. Bueno, yo tengo, por ejemplo, yo después de haber, digamos, revisado mi proceso, estuve fin de mes, se acabó el mes, yo tomé mi proceso, validé a través de los procesos de segmentación y me di cuenta que un cliente no se comportaba como normalmente me dijo que se comportaba. Por decirlo de alguna manera, cambió su hábitat comercial, no actualizó, apareció en alguna lista por ahí de restricción. Digamos que generó una serie de alertas que me permitieron a mí determinar a mi criterio, a través de razones objetivas de reporte, porque un oficial de cumplimiento debería tener razones o criterios objetivos de reporte. Y como me cumplió esos reportes, esas alertas se generaron, y yo creo con mi análisis que hay algo que le interesa a las autoridades, a la UIAF, yo hago ese reporte a la UIAF. Okay. Con esa información, la UIAF lo que hace es montar un análisis mucho más grande. Por decir algo, yo trabajo en el banco A y el cliente pertenece al banco A. Entonces, la UIAF puede preguntarle a los demás bancos, a las demás regiones, a los demás países, si ese señor que está ahí en el banco A ha hecho más operaciones. Entonces, enriquece el análisis. Okay. Cuando lo enriquece, dice, ve,
este banco A me lo reportó porque transó más de lo esperado, me lo reportó porque le pareció inusual una operación puntual que hizo, por X o Y. Digamos, ahí están claras las señales de alerta y el por qué se reportó. La UIAF arma ese paquetico, ese análisis, y se lo entrega a la fiscalía, y la fiscalía comienza a saber, venga, yo tengo información de casos similares con este, yo tengo información de este señor, ya no del sector financiero, sino, por ejemplo, tiene algo otros delitos, y comienzan a buscar, tiene alguna orden de captura, estuvo metido en algún proceso, y ya forman un expediente, y con ese expediente es que se atreven a hacer, digamos, investigación y presentar ante un juez para que el juez diga sí o diga no. Pero nosotros, en la primera parte de la cadena, nunca sabemos qué pasó. Ok, entonces el punto de partida... ¿Cómo? Ni nos gustaría saber. El punto de partida entonces está con ese análisis de riesgo que pudiéramos llamarlo como una especie de auditoría, Esteban. Sí, pero auditoría, auditoría en el ámbito de riesgo. Sí, pero de forma genérica porque los conceptos son algo diferentes, sí, pero sí, claro. El oficial de cumplimiento, yo siempre he dicho, no tiene por qué hacer auditorías, pero se reserva el derecho de hacerlas, ¿sí? Okay. El oficial de cumplimiento tiene una función muy específica y es ofrecer mecanismos e instrumentos. Esas dos palabritas son mágicas para un oficial de cumplimiento, entendiendo que los mecanismos son esos manuales, esos procedimientos, o sea, es la forma, y los instrumentos es la materialización de esa forma, o sea, yo cómo hago que esos mecanismos tengan vida. Por decir algo, si yo tengo un análisis de identificación, de medición, de control y de monitoreo, eso tiene vida en la matriz de riesgos, porque ahí la puedo ver, ahí lo puedo visualizar. Si yo tengo un procedimiento de validación de mis clientes o mis asociados o mis contrapartes, yo en la segmentación puedo ver cómo es que están saliendo esas operaciones inusuales. Entonces, para eso es que le pagan a un oficial de cumplimiento, para montar mecanismos e instrumentos. Okay. Y de ahí no debería salirse, porque si no termina uno como sobreactuándose, ¿sí? Como haciendo más de lo que debe. El oficial de cumplimiento tiene mucho que hacer, mucho. Y yo siempre le recomiendo, haga primero lo que usted tiene que hacer y después ayúdele a los demás. Porque es que uno a veces los ve haciendo cosas que no son, ¿sí? Los ve haciendo tareas que son muy buenas, que son productivas, que le sirven a la entidad, pero que no es a lo que lo mandaron. Y si lo mandaron a hacer algo y no lo hace, pues viene todo el riesgo legal de incumplimiento normativo, viene todo el tema reputacional y viene todo ese tema de usted qué fue lo que estuvo haciendo. Bien, bueno, Esteban, con esta recomendación que das a los oficiales de cumplimiento, ya finalizamos nuestra entrevista por el día de hoy. No. Sin embargo, me quedo también con esa recomendación que dijo en un principio: escribe lo que hagas y hazlo como lo escribes. Sí, esa recomendación ya se me va a pasar un poquito de moda porque ya estamos pasando del enfoque basado en riesgos, donde es recomendable todo eso, al pensamiento basado en riesgos. Okay. Y cuando usted habla de pensamiento basado en riesgos, uno no debería tener la necesidad de escribir nada porque los resultados deberían de hablar por sí solos. Es un tema de maduración, es un tema, otra vez, es un tema de hacer clic, ¿sí? Y de hecho ya la legislación colombiana ha dado pasos hacia eso. Ya le dicen a uno, venga, tranquilo, yo no le voy a pedir a usted que me entregue unos requisitos mínimos, demuéstreme que su proceso fue eficaz, ¿sí? Okay. Y allá vamos a llegar a que las entidades de control no vengan y me digan, venga, muéstreme sus mecanismos, muéstreme su manual, muéstreme su proceso. No, venga, muéstreme sus instrumentos y cómo eso le ayuda para que su trabajo sea eficaz, ni siquiera efectivo, eficaz, porque hay una diferencia ahí bien grande. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por compartir con nosotros para antilavadodedinero.com.
seguimos por acá, seguimos conectados para, bueno, precisamente llevar y transmitir siempre esta información que nos enriquece a todos como sociedad. Bueno, no, por mí encantado, feliz. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes, amigos. Será hasta un próximo clic o un próximo link a través de antilavadodedinero.com. Hasta luego, que estén muy bien.